Un multimillonario utiliza su poder para destruir la vida de una inocente. ¿Puede un niño de 8 años ver la verdad que los adultos ignoran? Lo que estás a punto de escuchar es una historia sobre cómo una pequeña mentira puede crecer hasta destruir un imperio, y cómo un acto de valentía inesperado puede restaurar la justicia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Un poderoso multimillonario usó su influencia para acusar falsamente a su leal empleada de robar una invaluable reliquia familiar, un crimen que ella no cometió. Con la ayuda de un juez corrupto, se aseguró de que fuera sentenciada a 15 años de prisión sin pruebas reales, sin un juicio justo. Todos creían que era culpable hasta que el propio hijo de 8 años del multimillonario comenzó a cuestionar lo que realmente sucedió. Lo que el niño descubrió expondría una red de mentiras, sacudiría el sistema de justicia y cambiaría sus vidas para siempre. César Solari se despertó temprano esa mañana, como solía hacer en días importantes. Tenía un gran evento planeado en la Hacienda Solari, una reunión privada con un grupo de inversores adinerados. Todo tenía que estar perfecto. César quería impresionarlos, no solo con su riqueza y proyectos, sino con la historia y el poder detrás del apellido Solari. Caminó por los amplios pasillos de su mansión, revisando cada detalle. El jardín estaba en forma, el personal estaba listo, y la cocina había comenzado a preparar los mejores platos. Antes de reunirse con los invitados, César decidió tomarse un momento para sí mismo y entró en la biblioteca de la casa. Esta habitación era muy especial para él. Estaba llena de recuerdos, libros raros y coleccionables caros. Su posesión más importante, sin embargo, era un reloj de bolsillo de oro que descansaba dentro de una vitrina de cristal. Una vez perteneció a su padre y simbolizaba todo lo que su familia había construido. Cuando César entró en la biblioteca, caminó directamente hacia la vitrina para mirar el reloj, como solía hacer antes de grandes momentos. Pero esta vez algo andaba mal. La vitrina estaba abierta y el reloj de oro había desaparecido. Al principio pensó que estaba equivocado. Miró a su alrededor, pensando que tal vez alguien lo había movido para limpiarlo o repararlo, pero no había nota, ni señal de a dónde había ido. El corazón de César comenzó a acelerarse. El reloj nunca había salido de ese lugar. Era único en su clase. Inmediatamente llamó a su personal. El equipo de seguridad, las criadas y los asistentes se reunieron mientras él les preguntaba quién había estado en la biblioteca esa mañana. Nadie había visto nada inusual. Todos dijeron que habían estado ocupados preparándose para el evento. César preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, más agresivamente. Estaba conmocionado y furioso. Esto no era solo un objeto perdido, era una pérdida personal y emocional. Después de hablar con varios miembros del personal, César se enteró de que solo una persona había entrado a la biblioteca esa mañana. Lorena, la ama de llaves. Había entrado a desempolvar los muebles y limpiar los pisos, algo que hacía todos los días. César la llamó de inmediato. Lorena apareció confundida y nerviosa. Había estado trabajando para la familia Solari durante varios años y nunca antes había tenido problemas. Cuando César le preguntó directamente sobre el reloj, ella pareció sorprendida. Dijo que ni siquiera había notado la vitrina y que no tocó nada. Su voz era temblorosa, pero sus palabras eran claras. Insistió en que nunca robaría a la familia. Intentó explicar, pero César no estaba interesado en escuchar. Sus emociones eran demasiado fuertes. Creía que estaba mintiendo, y eso le dolía aún más. Había confiado en ella,
y ahora se sentía traicionado. César no quiso esperar una investigación ni ningún tipo de proceso oficial. Tomó una decisión rápida y final. Acusó a Lorena de robar el reloj de oro. Afirmó que lo había hecho por codicia, pensando que podría tomar algo valioso y salirse con la suya. El rostro de Lorena se puso pálido. Intentó hablar, pero César no la dejó terminar una oración. Estaba demasiado enojado para escuchar su versión. Le dijo que había tomado algo que nunca podría ser reemplazado, no por su precio, sino por lo que significaba. El reloj le recordaba a su padre, a momentos de la infancia, a largas charlas sobre el negocio. Sintió que todo eso había sido irrespetado. Los demás miembros del personal observaban en silencio. Nadie se atrevió a hablar en su defensa. César era el jefe, y cuando estaba en ese estado, nadie podía hacerlo cambiar de opinión. Se le dijo a Lorena que abandonara la casa de inmediato. Un guardia fue enviado para escoltarla fuera de la propiedad. Salió en silencio, tratando de no llorar. Miró hacia atrás a la mansión una vez antes de que el portón se cerrara detrás de ella. No podía creer lo que acababa de pasar. No había habido pruebas, ni oportunidad de explicarse. Su trabajo, su hogar y su reputación le fueron arrebatados en minutos. César, todavía furioso, ordenó que se contactara a la policía. Quería que se presentara un informe completo y se iniciara una investigación. También exigió que se instalaran cámaras de seguridad adicionales, aunque ya había muchas en la casa. No confiaba en nadie más. Para él, la traición ya había ocurrido. En su mente, Lorena era culpable y nadie podía convencerlo de lo contrario. Se sentía solo, enojado y más protector que nunca de todo lo que su familia le había dejado. A medida que avanzaba el día, los invitados llegaron sin darse cuenta del drama que había tenido lugar antes. César trató de ocultar sus emociones y concentrarse en el evento. Dio la bienvenida a todos, dio discursos y habló sobre el futuro del Imperio Solari, pero su mente seguía volviendo al reloj perdido. El espacio vacío en la vitrina se sentía como un agujero en su corazón. Lorena se había ido, pero el problema no estaba resuelto. El reloj no había sido encontrado y nadie más tenía respuestas. A pesar de la comida elegante, la música y los trajes caros, algo estaba roto dentro de la casa. César se paró cerca de la biblioteca al final de la noche, mirando el lugar vacío donde solía estar el reloj. Se sentía orgulloso, enojado y profundamente triste, todo al mismo tiempo. Y con eso, la tragedia había comenzado, aunque nadie realmente se daba cuenta de cuán lejos llegaría. Después del incidente con el reloj perdido, César Solari no perdió el tiempo. Quería resultados rápidos. Usando su dinero y contactos, hizo algunas llamadas telefónicas a personas en el sistema de justicia. César tenía conexiones poderosas, incluido el juez Gámez, un viejo amigo de sus primeros días en la política. En cuestión de horas, César logró organizar un juicio privado. Dejó claro a todos los involucrados que este era un asunto urgente. Quería cerrar el caso y enviar un mensaje de que robarle tenía consecuencias. César dijo a las autoridades que Lorena había roto su confianza y traicionado a la familia. No le importaba que no hubiera una investigación real. Su orgullo estaba herido y eso era suficiente para él. La gente a su alrededor sintió la presión de seguirle la corriente. Nadie quería desafiar a César. Su influencia era fuerte y hacía que las cosas se movieran más rápido de lo que deberían. Lorena fue arrestada y llevada antes de que tuviera tiempo de entender lo que estaba sucediendo. No tenía dinero para contratar a un abogado y nadie de la Hacienda Solari intentó ayudarla. En cuestión de días, estaba parada en una sala de tribunal, asustada y confundida. Todo a su alrededor se sentía mal. La sala estaba llena de personas,
que no la miraban con respeto. No tenía a nadie a su lado que hablara por ella o protegiera sus derechos. Se le asignó un defensor público, pero él apenas sabía su nombre y no parecía interesado en su historia. Ella trató de explicarse, diciendo que nunca tocó el reloj, pero nadie prestó mucha atención. Le quedó claro que la decisión ya había sido tomada. César se sentó tranquilamente, observando cómo el juicio se desarrollaba exactamente como él quería. Lorena se sintió pequeña, impotente y completamente sola. El juez Gámez entró en la sala vistiendo su toga negra y sosteniendo algunos papeles. Parecía serio, pero demasiado familiarizado con César. En lugar de actuar de manera justa y neutral, el juez a menudo miraba a César como si todavía fueran amigos, hablando en privado. Durante el juicio, César habló en voz alta y con confianza. Describió a Lorena como alguien que una vez había sido leal, pero que se volvió codiciosa. Dijo que se aprovechó de la confianza de la familia. Usó un lenguaje emocional al hablar de cómo el reloj era un símbolo de todo lo que su padre representaba. Aunque no había pruebas sólidas, ni huellas dactilares, ni grabaciones, ni testigos, la versión de la historia de César fue tomada en serio. Los pocos testimonios que intentaron defender a Lorena fueron débiles e ignorados. El juez no hizo preguntas difíciles. Cuando aparecieron contradicciones, nadie les dio seguimiento. Todo parecía planeado. Lorena permaneció en silencio, dándose cuenta de que la verdad no importaba en esa sala. Después de un breve receso, el juez regresó y leyó el veredicto. Dijo que el tribunal había encontrado a Lorena culpable de hurto mayor. La sentencia fue impactante: 15 años de prisión. Lorena jadeó. Intentó decir algo, pero los guardias ya comenzaron a moverse hacia ella. No podía creer lo que estaba sucediendo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a las personas a su alrededor, esperando que alguien detuviera esto, pero todos parecían demasiado asustados o demasiado ciegos para actuar. César no mostró emoción. Para él, la situación estaba resuelta. Creía que había protegido el nombre de su familia y enviado el mensaje correcto. La sala estaba en silencio, pero el silencio no se sentía bien. No era el silencio de la justicia siendo servida, era el silencio de algo injusto siendo aceptado. Lorena fue llevada, todavía en estado de shock. Sentía como si toda su vida hubiera sido borrada en una sola tarde, pero no todos en la sala estaban convencidos. En la fila de atrás, el hijo de 8 años de César, Felipe, estaba sentado observando todo de cerca. Había sido llevado por su niñera, y nadie le prestó mucha atención, pero Felipe había estado escuchando. Recordaba a Lorena. Ella siempre había sido amable con él, trayéndole bocadillos y ayudándolo a encontrar juguetes perdidos. Era una de las pocas personas en la casa que lo trataba con verdadero cariño. Mientras la veía llorar y ser llevada, Felipe sintió una extraña sensación en el pecho. Algo no parecía correcto. Nunca había visto a su padre tan frío. La forma en que la gente evitaba hacer preguntas le molestaba. No podía explicarlo, pero sentía que todos habían ignorado algo importante. Ese día Felipe no dijo una palabra, pero por dentro se hizo una promesa silenciosa. Empezaría a prestar más atención a la verdad. Mientras salían de la sala, César caminaba adelante, orgulloso y satisfecho. Habló brevemente con el juez, agradeciéndole por actuar rápidamente. El personal que lo acompañaba permaneció en silencio. Nadie mencionó a Lorena de nuevo. Era como si hubiera sido borrada de la historia de la familia, pero Felipe no la olvidó. Seguía pensando en sus ojos llenos de miedo y confusión. Le hizo pequeñas preguntas a su niñera en el camino a casa, pero ella le dijo que no se preocupara. Aún así, no podía dejar de pensar. Esa noche, mientras todos los demás se concentraban en celebrar el resultado exitoso, Felipe se quedó en su habitación,
repasando el día en su mente. No entendía todo, pero sentía que algo estaba mal. La forma en que su padre controlaba todo no se sentía como verdadera justicia. Las lágrimas de Lorena no parecían de culpa, parecían de dolor. Y así, aunque nadie se dio cuenta, Felipe decidió en silencio mantenerse alerta desde ese momento. Después de que terminó el juicio, Lorena fue llevada a prisión. Los primeros días fueron los más difíciles. Lloraba a menudo, se sentía enferma y apenas comía. Pero aunque estaba rota por dentro, algo en ella se negaba a rendirse. Sabía que era inocente. No importaba cuán desesperado se sintiera todo, no podía dejar que César ganara con una mentira. Sentada sola en su celda, pensó en su pasado, en su vida antes de trabajar en la hacienda Solari. Fue entonces cuando recordó a Verónica. Habían sido amigas de la infancia. Verónica siempre había sido inteligente, curiosa y valiente. Años atrás, había trabajado para la policía como experta forense y ayudó a resolver muchos casos graves. Lorena no la había visto en mucho tiempo, pero ahora sentía que era la única esperanza que le quedaba. Escribió una carta desde la prisión y esperó. Días después, finalmente, se le permitió una visita fuera con un guardia, su destino, la cabaña de Verónica. Verónica vivía en una pequeña casa lejos de la ciudad. Era tranquila y estaba llena de plantas. Cuando abrió la puerta y vio a Lorena, su expresión cambió de inmediato. Lorena se veía cansada, más delgada y triste. Se abrazaron y Lorena comenzó a llorar. Dentro, se sentaron y hablaron durante horas. Lorena le contó a Verónica todo sobre el reloj perdido, el juicio apresurado, el juez injusto y la sentencia de 15 años. Le explicó cómo nunca tocó el reloj y no tenía idea de que había desaparecido hasta que César la acusó. Verónica escuchó con atención. No interrumpió. Tomó notas e hizo preguntas. Lorena luego mencionó un detalle que había recordado recientemente. Había un paño blanco que siempre estaba sobre la vitrina donde se guardaba el reloj. Ese paño solía ser utilizado por el personal para proteger la vitrina del polvo. Lorena dijo que ese paño había desaparecido el día del robo. Ese detalle captó la atención de Verónica. Se inclinó hacia adelante e hizo más preguntas sobre el paño. Lorena dijo que recordaba que el paño estaba en su lugar el día anterior al robo. Pero la mañana en que se descubrió su desaparición, el paño también había desaparecido. Verónica pensó cuidadosamente y formuló una teoría. Si el verdadero ladrón había usado el paño para recoger o esconder el reloj, y si estaba nervioso o apurado, podría haberse cortado o dejado algo atrás, tal vez células de la piel o incluso una pequeña cantidad de sangre. Ese paño podría tener evidencia de ADN. Incluso si la policía se negaba a investigar, si pudieran encontrar el paño, Verónica podría realizar sus propias pruebas. Todavía tenía parte de su antiguo equipo. Los ojos de Lorena se iluminaron con esperanza por primera vez en semanas. Era una pista pequeña, pero se sentía real. Se sentía como algo que realmente podrían usar. Lo que ninguna de ellas sabía era que no estaban solas. Justo afuera de la ventana, escondido detrás de un árbol, estaba Felipe. Había seguido en secreto a Lorena cuando escuchó que salía de la prisión para una visita. Había guardado silencio sobre sus sospechas desde el juicio, pero su curiosidad solo se hizo más fuerte. Quería saber más, así que decidió seguirla en secreto. Cuando la vio entrar en la casa de Verónica, esperó. La ventana estaba ligeramente abierta y podía oír fragmentos de su conversación. Escuchó mientras Lorena hablaba sobre el paño. La palabra paño blanco se quedó en su mente. De repente, algo hizo clic en su memoria. Felipe había visto ese paño antes, no solo una vez, sino varias veces en la casa.
Recordó haberlo visto doblado cuidadosamente en el estante y luego en algún lugar extraño. No podía recordar exactamente dónde todavía, pero sabía que era importante. Siguió escuchando. Mientras la conversación continuaba, Verónica explicó qué tipo de prueba podría hacerse en el paño si lo encontraban. Habló sobre el ADN y cómo podría probar que alguien más había tocado el reloj. Lorena preguntó cuánto dura el ADN y Verónica dijo, depende, pero si el paño no ha sido lavado o desechado, podría haber algo utilizable. Acordaron que el primer paso sería buscar en la casa o en cualquier lugar donde el paño pudiera haber sido movido. Lorena dijo que intentaría recordar si alguna vez apareció de nuevo. Verónica prometió ayudarla sin importar qué. Creía que Lorena era inocente. Comenzaron a escribir un plan. Paso 1, conseguir acceso a la casa de nuevo. Paso 2, encontrar el paño. Paso 3, realizar pruebas. Lorena se sentía nerviosa pero esperanzada. Por primera vez sintió que no estaba luchando sola. Afuera de la cabaña, Felipe retrocedió lentamente. No quería que lo atraparan, pero su mente estaba llena de nuevos pensamientos. Ahora creía aún más en Lorena. No sonaba como alguien que estuviera mintiendo. Sonaba honesta, asustada y desesperada por probar la verdad. Y esto, del paño tenía demasiado sentido. Comenzó a repasar los días alrededor del robo en su mente. Recordó haber pasado por el cuarto de lavado, donde las criadas guardaban todos los artículos de limpieza. Eso es, el paño. Lo había visto tirado en la canasta de la esquina, cerca de las escaleras traseras, un lugar que nadie solía limpiar. En ese momento, no pensó mucho en ello, pero ahora parecía importante. Miró la casa por última vez y comenzó a caminar de regreso hacia la carretera principal. Tenía la sensación de que este paño sería la clave, y ahora sabía exactamente dónde buscar. Felipe regresó a casa sintiéndose nervioso. Su corazón latía rápido. Las cosas que había escuchado en casa de Verónica seguían reproduciéndose en su mente. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Si alguien lo veía actuando de manera extraña, podrían empezar a hacer preguntas. Silenciosamente, entró por la puerta lateral de la mansión. Nadie lo notó. La mayoría del personal estaba ocupado, y su padre, probablemente, estaba en otra habitación hablando con invitados o por teléfono. Felipe caminó hacia la oficina de su padre. Esa habitación solía estar fuera de los límites, pero él había estado dentro algunas veces antes. Empujó la puerta lentamente y entró. La habitación estaba en silencio y llena de libros y gabinetes. Recordó algo de principios de semana. Había un lugar detrás de un pequeño gabinete de madera que la gente rara vez tocaba. Lentamente, apartó algunas carpetas y abrió el compartimento inferior. Doblado cuidadosamente dentro estaba el paño blanco. Recogió el paño con manos temblorosas. Había una mancha roja en él, seca y oscura. Al principio podría haber sido vino o tal vez algo derramado de la cocina, pero Felipe miró más de cerca y se dio cuenta de que no olía a comida. Tampoco parecía ningún tipo de bebida. Fue entonces cuando su memoria regresó bruscamente. Unos días antes de que se reportara la desaparición del reloj, había estado jugando cerca del pasillo trasero cuando vio a su hermana mayor, Bianca. Caminaba rápidamente, mirando por encima del hombro. En sus manos sostenía algo pequeño envuelto en un paño blanco. Parecía nerviosa. No le dijo nada y subió corriendo las escaleras. Felipe no había pensado mucho en eso en ese momento, pero ahora, de pie en la oficina, sosteniendo lo que creía que era el mismo paño, todo tenía sentido. La mancha no era solo una marca, era sangre. Felipe no sabía exactamente qué había hecho Bianca, pero ahora estaba seguro de que Lorena había dicho la verdad. Ella no había tomado el reloj, alguien más lo había hecho, y la persona que usó este paño había dejado una pista.
Su hermana debió haberse lastimado mientras manipulaba el reloj. Tal vez se le cayó, se cortó con la vitrina o se rascó la mano con el metal. Sintió una mezcla de emociones, miedo, confusión e ira. Pero sobre todo, sintió la necesidad de hacer algo. No podía guardarse esto para sí mismo. Dobló el paño como lo encontró y lo deslizó dentro de su chaqueta. No quería dejarlo atrás, donde alguien pudiera destruirlo. Sabía que tenía que llevárselo a Verónica. Ella sabría cómo probarlo y demostrar que la sangre no pertenecía a Lorena. Era arriesgado, pero ya había tomado una decisión. Aunque Felipe era solo un niño, entendía el peligro. Su padre tenía mucho poder. Si César descubría lo que Felipe estaba haciendo, podría enojarse, tal vez incluso castigarlo. Aún así, no le importaba. Algo dentro de él decía que esto era demasiado importante para ignorarlo. Lorena no merecía estar encerrada por algo que no hizo. Ella siempre había sido amable y lo había tratado como a una persona real, no solo como al hijo del jefe. No podía soportar saber que ella estaba sufriendo mientras el verdadero ladrón andaba libre. Felipe hizo un plan en su cabeza. Saldría temprano a la mañana siguiente antes de que alguien se diera cuenta. Llevaría el paño a casa de Verónica, tal como lo había hecho Lorena. Tenía suficiente dinero ahorrado de regalos de cumpleaños para pagar un taxi si era necesario. También pensó en qué decir si alguien lo detenía, pero esperaba que nadie lo hiciera. Esa noche, Felipe escondió el paño debajo de su cama detrás de una pila de libros. Revisó su habitación 2 veces para asegurarse de que nadie lo había seguido. Durante la cena, se sentó a la mesa con su padre y su hermana. Bianca estaba callada y no miraba a nadie. Apenas tocó su comida. César habló sobre reuniones de negocios y proyectos futuros como si nada estuviera mal. Felipe permaneció en silencio, fingiendo escuchar. Por dentro, su mente estaba acelerada. Se preguntó qué pasaría si confrontaba a Bianca, pero no se sentía listo. Necesitaba pruebas primero, pruebas reales. La observó cuidadosamente. Parecía tensa, tal vez asustada. Notó un pequeño vendaje en su mano que seguía ocultando. Eso solo lo hizo estar más seguro. Después de la cena, se fue directo a la cama y puso una alarma en su pequeño reloj digital. No tenía idea de lo que pasaría después, pero estaba listo para intentarlo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Felipe se vistió en silencio. Agarró el paño, se puso la chaqueta y salió por la puerta trasera. No dejó una nota, no le dijo a nadie a dónde iba. Simplemente caminó con determinación, sosteniendo el paño en su bolsillo. Las calles todavía estaban vacías y el aire estaba frío. Encontró un taxi en la esquina y le dio al conductor la dirección de Verónica. En el camino, sostuvo el paño con fuerza. No miró por la ventana ni habló. Todo lo que podía pensar era en Lorena y cómo este pequeño trozo de tela podría cambiarlo todo. Cuando el taxi se detuvo, pagó al conductor y caminó hacia la cabaña de Verónica. Llamó a la puerta y después de un momento, ella abrió. Sorprendida de verlo, lo dejó entrar. Felipe sacó el paño de su bolsillo y dijo: «Creo que esto ayudará». Se sentía nervioso, pero sabía que había hecho lo correcto. Sin perder tiempo, se lo entregó y le explicó todo. Cómo lo encontró en la oficina de su padre, cómo recordaba a Bianca sosteniendo algo envuelto en el mismo paño, y cómo estaba seguro de que tenía una mancha de sangre. Verónica escuchó atentamente, tomando el paño con delicadeza y colocándolo sobre la mesa. Miró a Felipe con respeto. «Hiciste algo muy valiente», le dijo. Prometió mantener su visita y el paño en secreto. No quería alertar a nadie, especialmente a César. Verónica dijo que todavía tenía algunos viejos contactos que trabajaban en laboratorios forenses. Enviaría el paño a uno de ellos en privado y se aseguraría de que nadie lo rastreara hasta Felipe. Él asintió, todavía sintiéndose nervioso.
Más tarde ese día, Verónica empaquetó cuidadosamente el paño y contactó a un viejo amigo de sus días forenses. Le explicó la situación sin usar nombres. Su amigo aceptó realizar las pruebas discretamente, sin papeleo oficial. Verónica envió el paquete bajo un nombre de remitente falso para mantenerlo irrastreable. De vuelta en la hacienda Solari, Felipe regresó a casa fingiendo que no había pasado nada. Pasó junto a su padre en el pasillo, quien le dio una breve mirada. César notó que Felipe parecía distraído últimamente, pero no le dio mucha importancia. Supuso que el niño solo estaba conmocionado por todo lo que sucedió con Lorena. Después de todo, había sido un escándalo en el hogar. César asumió que la situación pasaría con el tiempo. Lo que no sabía era que Felipe había comenzado a ver las cosas de manera diferente. El niño no confiaba en él de la misma manera. Algo dentro de él había cambiado desde el día del juicio. Mientras tanto, Bianca actuaba cada vez más extraña. Permanecía callada en las comidas, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y evitaba cualquier conversación sobre el reloj robado. Cada vez que alguien mencionaba a Lorena, Bianca bajaba la mirada o cambiaba de tema. Felipe notó todo. La observaba de cerca, pero no decía una palabra. Se sentía atrapado en medio de algo serio. No podía creer que su propia hermana pudiera estar involucrada y que su padre pudiera estar encubriéndolo a propósito o negándose a hacer las preguntas correctas. La presión crecía dentro de él. Quería gritar, pero sabía que no era el momento. Verónica le había dicho que fuera paciente, que esperara los resultados. Pero la paciencia era difícil. En la televisión seguían apareciendo noticias sobre Lorena. Los reporteros la llamaban ladrona. Algunos periódicos publicaron su foto con titulares crueles. Felipe no podía soportar verlo, pero tampoco podía apartar la mirada. Se sentía enojado, triste y confundido, todo al mismo tiempo. La peor parte era saber que a ninguno de los adultos parecía importarle la verdad. El personal de la casa permanecía en silencio. Su padre continuaba con su vida normal. Incluso su hermana actuaba como si no fuera culpa suya. Cada vez que Felipe veía el nombre de Lorena en las noticias, le dolía el estómago. Siempre había pensado que los adultos sabían lo que hacían, que eran justos e inteligentes. Pero ahora veía algo diferente. Los adultos podían cometer errores. Los adultos podían ignorar la verdad si era más fácil. Y a veces no arreglaban sus errores porque eran demasiado orgullosos. Fue algo difícil de aprender, especialmente cuando esos adultos eran tu propia familia. Felipe seguía pensando en todas las veces que Lorena lo ayudó, las veces que le sonrió o le trajo un bocadillo cuando estaba triste. Ella no merecía lo que estaba sucediendo. Los días se sentían largos. Felipe seguía esperando que Verónica llamara. Le había dicho que el informe de ADN tardaría unos días. Eso no parecía mucho tiempo, pero para Felipe cada hora se sentía interminable. Revisaba su teléfono constantemente. Incluso pensó en escabullirse de regreso a su casa para ver si había llegado algo, pero no quería arriesgarse a ser seguido. Así que esperó. Se mantuvo callado en casa, actuando normal por fuera, pero pensando constantemente. ¿Y si el paño realmente tenía la sangre de Bianca? ¿Y si eso cambiaba todo? ¿Y si su padre todavía se negaba a creerlo? Estos pensamientos llenaban su cabeza. En la escuela no podía concentrarse. En la cena apenas hablaba. Comenzó a hacer un plan en caso de que el resultado del ADN diera positivo. Verónica le había dicho que mantuviera la calma, pero Felipe sabía que tenía que estar listo para lo que viniera después. No quería esperar a que los adultos decidieran qué hacer. Esta vez, él quería tomar acción. A medida que pasaban los días, Felipe comenzó a planear algo más grande. Si los resultados demostraban que Lorena era inocente, no iba a mantenerlo en privado.
Empezó a pensar en cómo hacer que la gente escuchara. Tal vez podría grabar un video o escribir una carta a un periódico. Tal vez incluso podría levantarse en público y decir la verdad. No estaba seguro todavía, pero sabía una cosa: no iba a permitir que el paño fuera ignorado. No iba a dejar que su hermana fingiera que no hizo nada, y no iba a dejar que su padre se escondiera detrás de su dinero y poder. Felipe había tomado su decisión. Incluso si eso significaba ir en contra de su familia, defendería lo que era correcto. Todo lo que necesitaba ahora era la prueba. Y estaba llegando pronto. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. En casa, César Solari comenzó a sentir que algo no estaba bien. Durante días, las cosas habían estado tranquilas, pero había una atmósfera incómoda en la casa. César notó pequeñas señales, susurros en el pasillo, puertas que se cerraban rápidamente y Bianca actuando más distante de lo habitual. Una tarde, mientras pasaba por la sala de estar, escuchó su voz proveniente de detrás de la puerta. Estaba hablando por teléfono, paseando nerviosamente. César estaba a punto de llamarla cuando se detuvo a escuchar. «¿Y si descubren lo del paño?», dijo ella con voz temblorosa. Él se congeló. «¿Paño? ¿Qué paño?». No había pensado en eso desde el juicio. Ahora, escuchar esto de su propia hija hizo que su pecho se contrajera. Se alejó en silencio antes de que ella lo viera. Al mismo tiempo, justo afuera de la puerta, Felipe estaba sentado en silencio, fingiendo leer, pero escuchando todo. Escuchó sus palabras y comenzó a tomar notas. Felipe escribió rápidamente todo en un pequeño cuaderno que mantenía escondido debajo de su colchón. No quería olvidar la frase exacta que dijo Bianca. Era el tipo de detalle que podría importar más tarde. No podía dejar que las emociones tomaran el control. Necesitaba mantenerse enfocado. Mientras trabajaba en silencio en sus notas, sucedió algo más inesperado. Un hombre se presentó en la puerta principal preguntando por César. No era un amigo de la familia ni un socio de negocios. Era un periodista de investigación de una estación de televisión local. Dijo que estaba dando seguimiento al controvertido juicio y tenía preguntas sobre el caso. El mayordomo intentó rechazarlo, pero César acudió a la puerta. El periodista preguntó cortésmente sobre la evidencia faltante, la falta de defensa de Lorena y las posibles conexiones entre el juez y César. César lo descartó con respuestas cortas, pero podía sentir que la presión aumentaba. La gente comenzaba a prestar atención. Dentro de su habitación, Felipe se sentó a pensar. Todo se estaba moviendo rápido ahora. Su hermana había cometido un desliz. Los medios comenzaban a hacer preguntas. Su padre no parecía tan confiado como antes. Felipe esperó hasta la noche. Luego le pidió a Verónica reunirse de nuevo. Ella aceptó, sintiendo que algo importante había cambiado. Se encontraron en su jardín, lejos de ojos y oídos curiosos. Felipe explicó lo que había escuchado y le mostró las notas que había tomado. Verónica escuchó y asintió. Luego abrió su carpeta y le mostró algo aún más importante. El laboratorio había devuelto los resultados de ADN del paño. La muestra era de una mujer. Verónica lo miró a los ojos y dijo claramente: «No es de Lorena». Felipe no dijo nada por un momento, solo miró la página. Eso era todo. Ya no era solo una teoría. Ahora tenía pruebas de que Lorena no era culpable, pero eso también significaba que alguien más lo era. Felipe se sentó en silencio, procesando lo que Verónica acababa de decirle. El resultado del ADN confirmaba todo lo que había sospechado. La mancha en el paño provenía de una mujer, pero no de Lorena.
La única otra persona que podría ser realísticamente, basándose en lo que vio y recordó, era Bianca. Eso lo cambiaba todo. El juicio ya estaba siendo cuestionado por el público y ahora tenían evidencia física. Verónica lo miró y dijo: «Se te acaba el tiempo». Fue entonces cuando Felipe tomó una decisión. Tenía que actuar rápidamente. No podía esperar a que otros arreglaran esto. Si permanecía en silencio, Lorena podría perder años de su vida por algo que no hizo. Le pidió a Verónica que lo acompañara al próximo nuevo juicio. El tribunal se había visto obligado a reabrir el caso debido a la creciente presión de los medios y las protestas públicas. Felipe ya no tenía miedo. Tenía un trabajo que hacer ahora. En los días previos al nuevo juicio, Felipe ayudó a Verónica a preparar todo. Recolectaron los resultados de las pruebas, organizaron la cadena de custodia y organizaron todas las notas escritas de Felipe. Verónica había trabajado con tribunales antes, así que sabía cómo hacer todo oficial. Contactó a un abogado que estaba dispuesto a hablar en nombre de Lorena esta vez. Mientras tanto, César se estresaba más. No podía concentrarse durante las reuniones. Le gritaba al personal e incluso le gritó a Bianca una mañana. Bianca, por su parte, evitaba a todos. Se saltaba comidas y se negaba a salir. La culpa parecía estar creciendo dentro de ella. Felipe lo vio, pero no dijo nada. No quería una pelea. Quería justicia. Pasó cada minuto libre, revisando los hechos y preparándose para las preguntas. Verónica le advirtió que las cosas podrían ponerse difíciles en el tribunal, pero a Felipe no le importaba. La verdad estaba de su lado ahora, y estaba listo para hablar. Finalmente llegó el día del nuevo juicio. El juzgado estaba lleno de gente. Los reporteros esperaban afuera con cámaras. Algunos sostenían carteles pidiendo un juicio justo. Dentro, Lorena estaba sentada, en silencio junto a su nuevo abogado. Sus ojos parecían cansados, pero había un poco de esperanza en ellos. Felipe entró en la sala con Verónica a su lado, llevando el informe de ADN y su cuaderno. César, sentado en la primera fila, se volvió para mirarlos, claramente sorprendido. Por un momento, sus miradas se encontraron. Felipe no apartó la mirada. Sabía que su padre tenía miedo ahora, miedo de lo que podría revelarse. Todo estaba en su lugar. El plan era simple: decir la verdad, mostrar la evidencia y finalmente darle a Lorena la defensa que nunca tuvo. Mientras el juez entraba en la sala y la gente se ponía de pie, Felipe sintió su corazón acelerarse, pero no por miedo. Estaba listo. El plan para arreglar las cosas había comenzado oficialmente. Llegó el día de la nueva audiencia. El juzgado estaba rodeado de reporteros, personas con carteles y curiosos. Había habido suficiente presión pública desde el último juicio para reabrir el caso. La apelación presentada por el defensor, en público, ahora más motivado gracias al nuevo apoyo público, finalmente había funcionado. Esta vez, Felipe no era solo un observador silencioso. Estaba listo para hablar. Se paró fuera del juzgado con Verónica, quien había ayudado a organizar todo. Junto a ellos estaba la madre de Felipe, que había elegido permanecer neutral durante el conflicto familiar, pero ahora estaba al lado de su hijo. No dijo mucho, pero su presencia le dio valor a Felipe. Mientras entraban, vieron a César esperando con su abogado. César no parecía preocupado. Creía que, una vez más, su poder y conexiones lo protegerían. Le dio a Felipe una mirada fría, pero el niño no reaccionó. Felipe siguió caminando, sosteniendo el paño en su mano. Dentro de la sala, el ambiente era serio. El juez Gámez se sentó en el estrado, luciendo igual que antes, tranquilo, confiado y listo para mover las cosas rápidamente. Lorena entró, escoltada por un guardia. Se veía débil, pero alerta. Ahora tenía un nuevo abogado a su lado, uno
que había revisado el informe de ADN y creía en su caso. César se sentó cerca del frente, hablando en voz baja con su equipo legal. Parecía seguro de que no pasaría nada importante, que este nuevo juicio sería tan fácil de controlar como el primero. El juez Gámez comenzó la sesión con un tono neutral, pero todos podían sentir la dirección que tomaban las cosas. Descartó algunas pruebas rápidamente y no cuestionó las declaraciones de César. Se sentía familiar, como si los mismos errores estuvieran sucediendo de nuevo. La gente en la audiencia parecía inquieta. El abogado junto a Lorena presentó objeciones, pero el juez las desestimó. Fue entonces cuando Felipe se levantó de su asiento. Felipe dio un paso adelante, sosteniendo el paño doblado con fuerza. Miró directamente al juez Gámez y dijo: «Quiero hablar». La sala quedó en silencio. Todos se volvieron hacia él. El juez Gámez frunció el ceño y dijo: «Siéntate, este no es tu lugar». Pero Felipe no se movió. Su voz se mantuvo tranquila. «Tengo algo que prueba que Lorena no lo hizo», dijo. Antes de que el juez pudiera responder de nuevo, Verónica se levantó a su lado. Habló con una voz fuerte y clara. «Este niño tiene evidencia», dijo. La sala cayó en completo silencio. El juez pareció inseguro por primera vez. Felipe se acercó al frente y levantó el paño para que todos pudieran verlo. «Esto se usó para robar el reloj», dijo. «Tiene sangre, pero no es de Lorena». La gente comenzó a susurrar en la audiencia. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Incluso el rostro de César cambió ligeramente. Felipe entregó el paño y un informe al oficial del tribunal. El juez miró el informe, pero no habló de inmediato. Verónica explicó cómo había enviado el paño a un laboratorio forense privado y cómo se había realizado la prueba de ADN utilizando métodos profesionales. Los resultados indicaban claramente que la sangre era de una mujer, pero no de Lorena. El abogado de Lorena pidió que el documento se agregara al expediente oficial del caso. El juez Gámez dudó, pero aceptó. César se revolvió en su asiento. Su abogado le susurró algo y César negó ligeramente con la cabeza. Por primera vez parecía inseguro. Bianca, sentada en silencio en la parte de atrás, bajó la cabeza. Felipe mantuvo sus ojos en el juez. «Yo pedí la prueba», dijo Felipe de nuevo clara y tranquilamente. «Lo hice porque nadie más lo hizo», agregó Verónica. «También tenemos notas y testimonios de testigos que respaldan lo que él dice». La sala estaba ahora en silencio de nuevo, pero esta vez nadie se atrevió a interrumpir. El abogado de Lorena se puso de pie y comenzó a guiar al juez a través de la cronología de los eventos, señalando las fallas en la investigación original. Explicó cómo el juicio apresurado había ignorado los procedimientos básicos y cómo nadie había cuestionado a otros posibles sospechosos. Mencionó la conversación que Felipe había escuchado entre Bianca y su amiga, aquella en la que ella preguntó: «¿Y si descubren lo del paño?». El juez Gámez escuchó, claramente incómodo ahora. Le pidió al secretario del tribunal que buscara el nombre de Bianca en los registros del caso. En ese momento, Bianca miró a su alrededor nerviosamente, dándose cuenta de que las cosas ya no estaban bajo control. La confianza de César comenzó a desvanecerse. El defensor público también habló, admitiendo que Lorena nunca había sido representada adecuadamente y que su versión de los hechos nunca se consideró seriamente. Todo estaba cambiando rápidamente. La sala se sentía diferente ahora, ya no inclinada a favor de César. Por una vez, la verdad tenía espacio para respirar. Felipe regresó a su asiento junto a Verónica, sintiéndose nervioso y aliviado. Lo había hecho. Había hablado frente a todos, incluso cuando el juez trató de detenerlo. Verónica le dio un pequeño asentimiento, orgullosa de su coraje. Su madre, todavía sentada cerca, lo miraba con silencioso respeto.
César evitó mirar a su hijo. Su rostro estaba tenso. Siempre había creído que podía controlar el sistema, pero esta vez las cosas eran diferentes. El juez dijo que necesitaba tiempo para revisar la nueva evidencia antes de tomar una decisión. La sesión se pausó temporalmente. Los reporteros corrieron afuera para dar la noticia de última hora. Lorena se sentó en silencio, con lágrimas en los ojos. No de miedo esta vez, sino de esperanza. Felipe se sentó quieto, mirando al frente. La verdad finalmente estaba al descubierto. La gente en el poder no podía ocultarla más, y con eso, la verdad había comenzado a desvelarse a la vista de todos. La sesión final se reanudó después de un corto receso. Todos regresaron a la sala con una mezcla de tensión y curiosidad. Los reporteros llenaban las filas traseras. Las cámaras grababan en silencio. El juez entró y llamó al orden. El informe del laboratorio forense había llegado y había sido verificado. El juez abrió la carpeta, miró los resultados y carraspeó. El ADN en el paño pertenece a P-100, una mujer, específicamente a Bianca Solari. Un jadeo colectivo llenó la sala. César parpadeó, atónito. Miró fijamente al juez, luego a Bianca. Ella se congeló en su silla. El informe también explicaba cómo se había usado el paño para recoger el reloj y que la mancha de sangre coincidía con un corte reciente. Era evidencia que no podía negarse. Verónica fue llamada al frente para hablar como testigo experta. Se mantuvo tranquila, abrió su carpeta y comenzó a explicar todo al tribunal. Verónica explicó cómo se había encontrado el paño y enviado a un laboratorio privado. Describió en términos simples cómo funcionaba el análisis de ADN y cómo los resultados se habían verificado varias veces. Dejó claro que la muestra no había sido manipulada y que los resultados eran finales. La mancha se hizo durante la extracción del objeto. La persona se cortó, posiblemente con vidrio o metal, dijo. Mostró ilustraciones y marcas de tiempo que coincidían con la cronología anterior de Felipe. Se hizo rápidamente sin guantes y sin cuidado, agregó. El tribunal escuchó atentamente. Incluso el juez Gámez no pudo discutir con la ciencia. Verónica no acusó a nadie por su nombre, pero su presentación apuntaba claramente a Bianca. César se sentó sin decir una palabra, con la mandíbula apretada. El silencio en la sala se hizo más pesado mientras todos miraban hacia Bianca. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se puso de pie y habló con voz temblorosa. «No iba a robarlo», dijo Bianca con la voz quebrada. «Solo quería mostrárselo a mis amigos. Pensé que era genial y sabía que nadie me dejaría tocarlo». Hizo una pausa y bajó la mirada. «No quise romper nada. Me corté la mano cuando abrí la vitrina. Entré en pánico. No sabía qué hacer». Sus palabras hicieron que la sala se silenciara aún más. Lorena estaba sentada en su silla, atónita. La audiencia comenzó a murmurar. Algunos estaban enojados, otros simplemente conmocionados. César se cubrió la boca con la mano. Por primera vez, no. Parecía poderoso, parecía indefenso. Bianca continuó. «Pensé que si me quedaba callada, simplemente desaparecería. No sabía que iban a culpar a Lorena». Comenzó a llorar. El juez miró a su alrededor nerviosamente. Los reporteros susurraban entre sí. Algunos de ellos ya habían comenzado a escribir titulares para enviar de inmediato. El juez intentó tomar el control, pidió silencio y comenzó a leer las directrices del tribunal, but era demasiado tarde. La sala ya no estaba bajo su control. Los periodistas enviaban actualizaciones en vivo y varios medios de comunicación ya habían confirmado el escándalo en las redes sociales. La historia estaba estallando a nivel nacional. La hija de un multimillonario había causado una condena falsa. Una ama de llaves leal había sido humillada. Un niño había sido el que reveló la verdad.
César se puso de pie, intentando hablar, pero el juez le dijo que permaneciera sentado. El abogado de Lorena exigió la desestimación inmediata de todos los cargos. El juez Gámez dudó, claramente bajo presión, pero con la evidencia, la confesión y la atención pública no tuvo otra opción. El caso contra Lorena Ponce queda desestimado, dijo. La gente aplaudió. Algunos incluso se pusieron de pie. Lorena se sentó congelada, sin saber si llorar o sonreír. El guardia a su lado le quitó las esposas en silencio. La justicia finalmente había llegado. Tan pronto como se levantó la sesión, los medios corrieron a las escaleras exteriores. Luces intermitentes, preguntas, micrófonos. Toda la escena se volvió caótica. César intentó irse rápidamente, pero los reporteros lo siguieron. ¿Por qué apoyó una condena falsa? ¿Sabía que su hija estaba involucrada? ¿Compensará a Lorena? No dijo nada. Su equipo de seguridad lo ayudó a llegar al auto. Dentro, Bianca estaba sentada a su lado, llorando. No habló, solo se miró las manos. Lorena salió con Verónica y Felipe, rodeada de cámaras y vítores. Su nombre había sido limpiado, pero el daño tardaría en sanar. Aún así, había alivio en sus ojos. Felipe se quedó cerca de su lado, sintiéndose orgulloso, pero emocionalmente cansado. El país vio todo desarrollarse en vivo. Los programas de noticias emitieron informes especiales. La opinión pública rápidamente se volvió en contra del apellido Solari. Su influencia no importaba ahora. La verdad había tomado el control y la gente quería respuestas. César se sentó en silencio en el asiento trasero del auto, mirando por la ventana. No le dijo una palabra a Bianca. Ella había cometido un error, sí, pero en el fondo él sabía que el error más grande había sido suyo. Había presionado por un juicio rápido. Había ignorado a todos los que hacían preguntas. Había silenciado al personal, presionado al juez y se había negado a escuchar la posibilidad de que Lorena fuera inocente. Había elegido el orgullo sobre la justicia, el poder sobre la responsabilidad, y ahora todos lo sabían. Se reclinó y miró a Felipe, sentado frente a él en el auto. El niño miraba al frente, evitando el contacto visual, pero su expresión lo decía todo. No era ira, no era miedo, era decepción, un tipo profundo y doloroso que golpeaba más fuerte que cualquier otra cosa. En ese momento, César se dio cuenta de algo que nunca había sentido antes. Había perdido la confianza de su hijo y no había ningún informe que pudiera arreglar eso. La sala todavía estaba llena cuando el juez cerró oficialmente el caso. Los reporteros seguían observando, las cámaras seguían grabando y la mayoría de la gente esperaba que la historia terminara con consecuencias legales. Todos asumieron que Lorena presentaría una demanda contra César. Después de todo, tenía todas las razones para hacerlo. Había sido acusada falsamente, humillada en público y enviada a prisión por algo que no hizo. La mayoría de la gente en su posición estaría enojada y lista para contraatacar. Los abogados comenzaron a preparar papeles y el juez esperó para confirmar si el lado de Lorena tomaría acciones legales. Lorena se puso de pie lentamente, respiró hondo y miró directamente a César, que seguía sentado. Su expresión no era de enojo, no era de amargura. Esperó a que la sala se calmara. Luego habló claramente para que todos pudieran escucharla. «Te perdono», dijo. «La vida me ha enseñado que el odio solo nos envenena». Nadie se movió, ni siquiera el juez. La gente se miraba con incredulidad. Lorena acababa de renunciar a una oportunidad fácil de derribar a uno de los hombres más poderosos del país, y eligió perdonarlo en su lugar. El juez Gámez parecía atónito. Había esperado quejas, demandas, tal vez un discurso lleno de culpas, pero esto no sabía qué decir. Incluso Felipe se volvió hacia Lorena con sorpresa. César permaneció sentado, mirándola directamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
por primera vez en su vida, lloró frente a otros, no por ira o frustración, sino por verdadero arrepentimiento. Se puso de pie lentamente, todavía temblando, y habló con voz débil. «Lo siento», dijo. «Verdaderamente lo siento». Caminó hacia Felipe y abrazó a su hijo con fuerza. Luego, volviéndose hacia Lorena, susurró. «Gracias por no destruirme». No hubo palabras fuertes, ni cámaras parpadeando en ese momento. Incluso los periodistas les dieron espacio. Lorena no lloró y tampoco sonrió. Solo asintió suavemente. Para ella, el perdón no se trataba de emoción o atención. Era una decisión personal. Había sufrido, sí, pero quería seguir adelante. Había pasado suficiente tiempo atrapada en el dolor y la injusticia. Felipe caminó a su lado y tomó su mano. Fue un gesto pequeño, pero significaba todo. Mostraba respeto, mostraba apoyo. Lorena lo miró agradecida. Él había sido el que le creyó cuando nadie más lo hizo. Y ahora, mientras la sala se vaciaba lentamente, ella pidió solo una cosa. «Solo quiero vivir en paz», dijo. Sin demandas, sin conferencias de prensa, sin venganza, solo una vida tranquila. Eso era todo lo que siempre quiso. La gente en la sala comenzó a entender que algo muy raro acababa de suceder. Una mujer que había sido agraviada había elegido la paz sobre el castigo. César se quedó quieto, asimilando cada palabra. Algo en él cambió. Durante años había usado el poder para controlar, para ganar y para silenciar a otros. Pero ahora nada de eso lo había salvado. Lo que había hecho la mayor diferencia era un simple acto de bondad. Perdón. Lorena no necesitaba nada de él. Ni dinero, ni favores, ni atención. Solo quería seguir adelante. Esa verdad golpeó duro a César. El juez, ahora más tranquilo, reconoció las palabras de Lorena en el registro final y le permitió irse sin restricciones. Verónica se acercó a felicitarla. Incluso el personal del tribunal se puso de pie mientras ella pasaba. Lorena había entrado a ese lugar como una criminal acusada. Booth se iba con su dignidad, su fuerza y su nombre limpio para siempre. De vuelta a casa, la noticia se extendió rápidamente. Los medios de comunicación informaron del inesperado final. «Lorena perdona a César», decía un titular. «Multimillonario se derrumba en el tribunal», decía otro. La gente en todo el país debatió su decisión. Algunos la llamaron valiente, otros dijeron que perdió una oportunidad de justicia. Pero a Lorena no le importaba la opinión del público. Se fue a casa a un pequeño apartamento ofrecido temporalmente por Verónica y apagó su teléfono. Hizo té, se sentó junto a la ventana y observó la calle. Estaba tranquilo. Eso era suficiente para ella. Mientras tanto, César se sentó en la oficina de su casa pensando profundamente. Miró a su alrededor todo, los muebles, los trofeos, los retratos, y se dio cuenta de que nada de eso significaba nada si no tenías paz. Su hija se quedó en su habitación. Su hijo apenas hablaba y su reputación había cambiado para siempre, pero en lugar de sentirse aplastado, sintió algo nuevo, un deseo de hacerlo mejor de verdad. A la mañana siguiente, César tomó una decisión, no porque alguien se lo dijera, no porque temiera más exposición o daño a su nombre, sino porque por primera vez realmente quería cambiar. Llamó a su abogado y le dijo que no contraatacaría si Lorena alguna vez cambiaba de opinión. Le dijo a su equipo que cancelara todas las declaraciones de prensa. Luego le pidió a Felipe un momento a solas. Se sentaron en el jardín, padre e hijo. César dijo: «Te fallé, le fallé a ella, pero quiero arreglar lo que pueda». Felipe no respondió al principio, pero escuchó. Más tarde ese día, César escribió una carta personal a Lorena, agradeciéndole y ofreciéndole ayuda real, sin contratos, sin condiciones. Era una carta de respeto. Lorena la recibió, pero no respondió de inmediato.
No lo necesitaba. Ya había dicho todo lo que importaba, y César finalmente lo había escuchado de verdad. Una semana después del incidente en el tribunal, el país seguía hablando. Canales de noticias, plataformas en línea y periódicos continuaron cubriendo la historia de Lorena, César, Bianca y Felipe. Entonces, sucedió algo inesperado nuevamente. César convocó una conferencia de prensa. La gente esperaba control de daños o explicaciones legales. En cambio, César se acercó al micrófono, respiró hondo e hizo una declaración clara. «He cometido muchos errores», comenzó. «Hoy no estoy aquí para pedir perdón, estoy aquí para asumir la responsabilidad». Anunció que donaría una parte significativa de su fortuna personal a Lorena Ponce. «Esto no es caridad», dijo. «Es justicia, es corrección, y está muy atrasado». La sala quedó en silencio. Los reporteros se miraron con incredulidad. Algunos aplaudieron, otros preguntaron si lo estaban obligando a hacerlo. «No», respondió César, «nadie me obligó, necesito hacer esto por mí mismo». Y eso fue solo el comienzo. El anuncio causó un alboroto nacional. Los medios explotaron con titulares como «Multimillonario da fortuna como justicia, no lástima». Algunos elogiaron el gesto, llamándolo honorable. Otros se mostraron escépticos, diciendo que solo era una estrategia para limpiar su imagen. Pero César no respondió a ninguna entrevista de seguimiento. Tomó una decisión pública más, se retiró oficialmente de su imperio Solari, entregó el liderazgo a una junta de confianza y renunció a todas las funciones ejecutivas. En una declaración separada, cortó lazos con el juez Gámez y expresó su apoyo a una investigación independiente sobre las acciones del juez. En cuestión de días, Gámez fue suspendido mientras se revisaba su caso. Para César, esto ya no se trataba de reputación, se trataba de alejarse de los lugares donde su orgullo alguna vez había gobernado. Se mudó de la hacienda Solari temporalmente y eligió vivir en silencio. Cuando se le preguntó por qué, simplemente dijo: «Necesito entender la vida de manera diferente ahora», y lo decía en serio. Lorena, ahora legal y públicamente absuelta, recibió los fondos y se negó a usarlos para lujos personales. No tenía interés en comprar ropa cara o mudarse a una mansión. En cambio, comenzó a trabajar en algo que había estado en su corazón durante mucho tiempo. Usó parte del dinero para abrir una escuela de capacitación para mujeres en situaciones difíciles, aquellas que habían perdido empleos, escapado de la violencia doméstica o no tenían apoyo. El lugar ofrecería clases gratuitas, vivienda y asesoramiento. Nombró el lugar Instituto Felipe para honrar al niño que se había arriesgado todo por decir la verdad. Cuando le contó a Felipe sobre el nombre, él no supo qué decir. Simplemente sonrió y la abrazó. La comunidad reaccionó con entusiasmo, se unieron voluntarios, profesionales ofrecieron ayudar y mujeres de todo el país aplicaron. La visión de Lorena no era solo sobre recuperación, era sobre dignidad, habilidades e independencia. Un lugar donde la justicia significaba oportunidad. Al principio, César se mantuvo alejado. No quería que su presencia confundiera las cosas. No quería que la gente pensara que el proyecto de Lorena le pertenecía. Pero después de un tiempo comenzó a visitar el instituto de forma anónima. Usó un nombre falso y se inscribió como voluntario silencioso para ayudar a limpiar las aulas y servir comida. Lorena lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Dejó que viniera y aprendiera. Él nunca pidió un trato especial, siguió las reglas, trapeó pisos y escuchó las clases. Lentamente, algo comenzó a cambiar en él. Conoció a mujeres que habían sufrido cosas que no podía imaginar. Se sentó en charlas sobre resiliencia, fracaso y reconstrucción. Nunca dio discursos, solo observaba, escuchaba y ayudaba. Un día,
Alguien preguntó quién era él. Lorena sonrió y dijo, «Alguien que está aprendiendo». Ese se convirtió en su papel. Ya no era el hombre en control, ahora solo una persona tratando de entender la vida de nuevo. Mientras tanto, Lorena comenzó a enseñar un curso en el instituto llamado Ética y Dignidad. Era una clase pequeña que se impartía 2 veces por semana, donde hablaba sobre elecciones, respeto y el valor de la verdad. Usó su propia historia como lección, no para buscar lástima, sino para mostrar a otros que la vida puede continuar después de la injusticia. Recordó a las mujeres que el silencio ante las mentiras es peligroso y que el coraje no siempre parece ruidoso. Algunas estudiantes eran tímidas, otras estaban enojadas con el mundo. Lorena las guió pacientemente. Les recordó que la justicia no se trataba de venganza, se trataba de restaurar lo que es correcto. Felipe a veces visitaba después de la escuela. Ayudaba a grabar videos y tomar fotos para el sitio web del instituto. Para entonces ya era un adolescente, pero su sentido del bien y del mal no había cambiado. En todo caso, se había fortalecido. Todavía no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. En el primer aniversario del instituto, se celebró un pequeño evento. Las estudiantes compartieron historias, las familias visitaron y algunos canales de noticias locales vinieron a cubrir el día. Cerca del final, Lorena le pidió a Felipe que hablara. No preparó un discurso largo, simplemente se paró frente a una cámara y dijo, «La justicia no proviene del poder. Proviene de elegir lo que es correcto, incluso cuando eres pequeño». La sala quedó en silencio. Esa única frase resumía todo lo que había sido el viaje. La gente aplaudió, no porque sonara como un líder, sino porque dijo la verdad. César estaba en la parte de atrás, secándose los ojos sin que nadie lo notara. Lorena estaba de pie junto a Felipe, colocando una mano en su hombro. Ese momento no se trataba de títulos o dinero, se trataba de cambio real, del tipo que comienza pequeño y crece a través de la acción. Y así, la historia no terminó. Continuó, una elección honesta a la vez. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.